El capitán Jake Morrison estaba de pie en el puente de su nave, observando las estrellas a través de las gruesas ventanas de cristal. Llevaba 15 años volando por el espacio y creía haber visto todo lo que el universo podía mostrarle. El café en su taza de metal aún estaba caliente mientras revisaba los informes diarios de su tripulación. Todo parecía normal hasta que su oficial de comunicaciones habló con preocupación. «Capitán, estamos recibiendo una señal extraña de la estación Omega 7, cerca del límite de nuestro sistema solar», dijo la teniente Mary Foster mientras se giraba en su silla. Sus dedos se movían rápidamente sobre los botones brillantes de su panel de control. «Dicen que encontraron algo grande ahí fuera y que necesitan que vayamos de inmediato». Jake dejó su taza de café y se acercó a la estación de Mary. La señal era débil, pero lo suficientemente clara como para entenderla. La estación Omega 7 era uno de sus puestos de monitoreo más lejanos, construido para detectar cualquier peligro que se acercara a la Tierra desde el espacio profundo. La gente que trabajaba allí era inteligente y cuidadosa, así que si pedían ayuda, algo importante debía haber sucedido. «Diles que ya vamos», dijo Jake mientras presionaba el botón de anuncio de la nave. «Toda la tripulación, prepárense para un largo viaje al sistema exterior. Salimos en 1 hora». La DRA. Lisa Carter estaba en su pequeño laboratorio cuando escuchó el anuncio. Era la mayor experta de la Tierra en antiguos objetos extraterrestres y había estudiado objetos extraños de toda la galaxia. Sus herramientas y libros estaban esparcidos sobre su escritorio mientras trabajaba en un rompecabezas de una antigua raza alienígena. Cuando supo que iban a investigar algo desconocido, se sintió emocionada y preocupada a la vez. El viaje a la estación Omega 7 duró 3 días. Durante el viaje, la tripulación de Jake preparó su equipo e intentó adivinar qué podrían encontrar. Algunos pensaron que podría ser un nuevo tipo de asteroide o tal vez fragmentos de una antigua batalla espacial. La DRA. Carter dedicó su tiempo a leer todo lo que pudo sobre la zona donde se ubicaba la estación, pero no encontró nada que explicara lo que estaban a punto de ver. Cuando finalmente llegaron a la estación, el capitán Morrison se sorprendió por lo que vio en su pantalla. La estación Omega 7 apuntaba todos sus grandes sensores hacia algo en la distancia. El comandante de la estación, un hombre alto llamado Coronel Pete Davis, apareció en su pantalla de comunicación con aspecto cansado y confundido. «Gracias por venir tan rápido. Capitán Morrison», el coronel Davis dijo mientras se frotaba los ojos, «lo que encontramos hace 3 días no se parece a nada que hayamos visto antes. Es una nave, pero es enorme. Nuestras computadoras dicen que es 10 veces más grande que la nave más grande que la Tierra haya construido jamás». Jake sintió que el corazón le latía más rápido. «¿Es de otro planeta? ¿Hay extraterrestres a bordo?» «Todavía no lo sabemos», respondió el coronel. «La nave parece estar vacía y se desplaza lentamente hacia nuestro sistema solar. Pero, capitán, hay algo más que no tiene sentido. Nuestras pruebas muestran que los materiales utilizados para construir esta nave no coinciden con nada de nuestros libros de ciencia. Es como si alguien hubiera creado nuevos tipos de metal que no deberían existir». El doctor Carter se acercó a la pantalla de comunicación. «Coronel Davis, ¿ha intentado comunicarse con la nave? ¿Hay señales de vida en el interior? Llevamos 3 días enviando señales, pero no hemos recibido respuesta». El coronel Davis explicó: «Sin embargo, nuestros sensores de energía muestran que algo sigue funcionando dentro de la nave. Hay fuentes de energía en funcionamiento que no podemos identificar. Doctor Carter, necesitamos su ayuda para entender qué es esto». El capitán Morrison tomó una decisión rápidamente. «Vamos a abordar esa nave y descubrir qué secretos esconde. Doctor Carter, prepare sus herramientas. Comandante Alex Turner, prepare un equipo de nuestros mejores hombres para una misión peligrosa». El comandante Turner era el oficial de mayor confianza de Jake. Era valiente e inteligente, con experiencia en la exploración de lugares peligrosos. Cuando Jake le contó la misión, Alex inmediatamente comenzó a elegir a las personas adecuadas para su equipo. Escogió soldados expertos en armas, ingenieros que entendían la tecnología alienígena y científicos que pudieran ayudar al Dr. Carter a estudiar lo que encontraran. A medida que su nave se acercaba a la misteriosa nave, todos podían ver su enorme tamaño. La nave alienígena parecía una ciudad flotante hecha de metal oscuro que parecía cambiar de color cuando la luz la incidía desde diferentes ángulos. Extraños símbolos cubrían el exterior de la nave, brillando con una suave luz azul que pulsaba como el latido de un corazón. «Nunca había visto nada igual», susurró la doctora.
Carter mientras observaba los símbolos a través de su dispositivo de visualización especial. Estas marcas no provienen de ningún idioma alienígena que haya estudiado. Parecen moverse y cambiar cuando las miro. El comandante Turner y su equipo se pusieron sus trajes espaciales y revisaron su equipo una vez más. Cada persona llevaba herramientas para cortar metal, dispositivos para analizar el aire dentro de la nave y armas por si se encontraban con algo peligroso. La DRA. Carter se unió a ellos, cargando. El equipo de abordaje utilizó una pequeña nave de transporte para sobrevolar la misteriosa nave. A medida que se acercaban, pudieron ver que la superficie de la nave estaba cubierta de patrones que parecían fluir como el agua, a pesar de estar hecha de metal sólido. La comandante Turner encontró lo que parecía una puerta, pero no tenía manijas ni botones que tuvieran sentido para el ojo humano. La DRA. Carter se acercó a la puerta y levantó uno de sus escáneres. La puerta está respondiendo a nuestra presencia, dijo con entusiasmo. Parece saber que estamos aquí. De repente, la puerta comenzó a abrirse sin que nadie la tocara. Una luz tenue provenía del interior de la nave y salía aire limpio. Los instrumentos del equipo mostraban que el aire era seguro para los humanos, algo que parecía imposible para una nave que llevaba a la deriva en el espacio quién sabe cuánto tiempo. Manténganse juntos y estén atentos a cualquier cosa inusual, dijo la comandante Turner a su equipo al entrar en la nave alienígena. No sabemos qué podríamos encontrar aquí. El interior de la nave era aún más asombroso que el exterior. Las paredes parecían brillar con luz propia y los suelos se sentían suaves bajo los pies, a pesar de parecer de metal sólido. Los pasillos se extendían en direcciones que parecían curvarse y doblarse de maneras que les resultaban insoportables. A medida que el equipo se adentraba en la nave, la doctora Carter notó que sus instrumentos daban lectura sin sentido. Comandante, según mis dispositivos, esta nave es más grande por dentro que por fuera. Eso debería ser imposible. El equipo continuó caminando por los extraños pasillos hasta llegar a lo que parecía ser el centro de la nave. Allí encontraron una gran habitación redonda con paredes cubiertas de los mismos símbolos brillantes que habían visto en el exterior. En el centro de la habitación había algo que hizo que todos se detuvieran y miraran con asombro. Un hombre yacía sobre una plataforma que parecía estar hecha de luz. Parecía estar durmiendo, pero su pecho se movía hacia arriba y hacia abajo como si respiraba con normalidad. Parecía joven, quizá de unos 30 años, con cabello oscuro y una piel que parecía brillar de salud. Llevaba una armadura que parecía alternar entre metal sólido y líquido fluido. «Es humano», susurró uno de los soldados. La DRA. Carter se acercó con su escáner. Según mis instrumentos, definitivamente es humano. Pero Capitán Morrison, necesita escuchar esto. Mi dispositivo dice que este hombre lleva durmiendo aquí más de 50.000 años. Los ojos del hombre dormido se abrieron lentamente como alguien que despierta de un sueño muy largo. Sus ojos eran de un azul brillante que parecía brillar en la extraña luz de la habitación. El comandante Turner y su equipo retrocedieron y alzaron sus armas, sin saber si esta persona podría ser peligrosa. La DRA. Carter levantó la mano para indicarles que esperaran y observaran. El hombre se incorporó en la plataforma y miró a su alrededor como si intentara recordar dónde estaba. Cuando vio al humano de pie cerca de él, sonrió con una sonrisa que parecía triste y feliz a la vez. Hablaba en un inglés perfecto, pero su voz transmitía sonidos que le recordaban a la doctora Carter, idiomas muy antiguos que había estudiado en libros. Mi nombre es Nathan Cross, dijo al levantarse de la plataforma. Su armadura se movía como metal líquido con él, cambiando de forma para adaptarse perfectamente a su cuerpo. Soy el guardián de la Tierra, y he estado esperando este día durante mucho tiempo, capitán. La voz de Morrison llegó a través del dispositivo de comunicación que llevaba el comandante Turner. Comandante, ¿qué está pasando ahí? Nuestros sensores muestran que toda la nave acaba de cobrar vida. El comandante Turner miró a su alrededor y vio que Hake tenía razón. Las paredes brillaban con más intensidad y podía oír suaves sonidos, como de maquinaria que se ponía en marcha tras años de silencio. Los símbolos en las paredes se movían más rápido, creando patrones que parecían contar alguna historia. «¿Guardián de la Tierra?», preguntó la doctora Carter mientras se acercaba a Nathan. «¿Qué significa eso? ¿Quién eres realmente?». Nathan se acercó a una de las paredes y puso la mano sobre los símbolos brillantes. De repente, aparecieron imágenes en el aire sobre ellos como una película de luz. Las imágenes mostraban la Tierra como era hace miles de años. Pero había ciudades y máquinas que ningún humano había visto antes.
Su gente ha olvidado quiénes son realmente, dijo Nathan mientras aparecían más imágenes en el aire. Los humanos son mucho más antiguos de lo que cuentan sus libros de historia. Hace mucho tiempo, sus antepasados viajaron entre las estrellas y ayudaron a proteger la galaxia de terribles peligros. Las imágenes mostraban a humanos trabajando junto a extrañas criaturas alienígenas, construyendo enormes naves como la que estaban en ellas. Estos antiguos humanos llevaban armaduras similares a la que llevaba Nathan y parecían tener poderes que les permitían controlar la tecnología con sus mentes. «Eso es imposible», dijo uno de los soldados de Turner. «Los humanos solo aprendieron a viajar en el espacio hace unos cientos de años». Nathan se giró para mirar al soldado con ojos bondadosos. «Entiendo por qué te cuesta creerlo. Tu gente fue obligada a olvidar su pasado para poder sobrevivir a lo que se avecinaba. Los recuerdos estaban encerrados en lo profundo de sus mentes, esperando el día en que los necesitaran de nuevo». El doctor Carter estudiaba las imágenes con gran interés. «Nathan, si lo que nos muestras es cierto, ¿qué pasó con esta antigua civilización humana? ¿Por qué desaparecieron?» Las imágenes en el aire cambiaron para mostrar escenas más oscuras. Enormes formas negras se movían por el espacio, consumiendo todo lo que tocaban. Las estrellas se oscurecían al pasar estas criaturas, y planetas enteros parecían ser devorados por la oscuridad. «Luchamos en una guerra contra un enemigo llamado los Devoradores», explicó Nathan mientras las terribles imágenes seguían reproduciéndose. «Son criaturas de pura hambre que consumen no solo materia y energía, sino las almas mismas de los seres vivos». La guerra duró miles de años. El comandante Turner sintió un escalofrío recorrerle la espalda al observar las escenas de batalla. Los antiguos humanos lucharon con valentía, pero el enemigo parecía inagotable. Por cada devorador que destruían, aparecían 10 más para ocupar su lugar. La batalla final tuvo lugar aquí, alrededor de la Tierra. Nathan continuó: «Fue el último bastión de la humanidad, el lugar donde hicimos nuestra última defensa. No pudimos destruir a los devoradores por completo, pero logramos atraparlos en una prisión hecha de espacio y tiempo plegados». Las imágenes mostraban al propio Nathan como un joven guerrero luchando junto a otros guardianes contra la terrible oscuridad. Usaban armas que distorsionaban la realidad misma y naves que podían viajar entre dimensiones. Pero incluso con todo su poder, el costo de la victoria fue enorme. Cuando la guerra terminó, la mayoría de los guardianes estaban muertos o desaparecidos, dijo Nathan con tristeza. Los pocos que quedaron tomaron una decisión difícil. Escondieron a los humanos supervivientes en la Tierra y borraron sus recuerdos de la guerra. Luego me pusieron a dormir en esta nave para esperar y observar. La DRA. Carter tomaba notas tan rápido como podía. ¿Esperar qué exactamente? Para el día en que la prisión que retenía a los devoradores comenzara a debilitarse, respondió Nathan, las barreras que creamos eran fuertes, pero no estaban destinadas a durar para siempre. Estaba programado para despertar ante las primeras señales de que nuestros enemigos volvían a la carga. Como respondiendo a las palabras de Nathan, la nave que los rodeaba comenzó a cambiar. Las paredes se volvieron transparentes, mostrándoles el interior de la enorme nave. Podían ver habitaciones llenas de tecnología que parecía estar viva, creciendo y cambiando mientras observaban. Armas que parecían estar hechas de energía pura se alineaban en los pasillos, y los sistemas informáticos de la nave eran tan avanzados que parecían pensar por sí mismos. «Esta nave se llama Aegis», explicó Nathan mientras caminaba hacia lo que parecía ser una sala de control. «Fue construida para ser más que un simple arma o medio de transporte. Es una extensión viviente de la tecnología de los guardianes, diseñada para responder a la voluntad y la conciencia de su piloto, el comandante Turner, y su equipo siguió a Nathan por pasillos que parecían remodelarse a medida que caminaban. La DRA. Carter estaba asombrada por todo lo que vio. Pero también le preocupaba lo que el despertar de Nathan pudiera significar para la Tierra. «Nathan, si has dormido 50.000 años, ¿cómo sabes que los devoradores están regresando?», preguntó. Nathan se detuvo y apoyó la mano en una pared cubierta de símbolos complejos. Los símbolos comenzaron a brillar con más intensidad, y la información fluyó a su mente como agua que se vierte en una taza. Su rostro palideció mientras procesaba lo que le decían los sensores de la nave. «Porque ya han comenzado a sondear las barreras de su prisión», dijo en voz baja. «La Aegis ha estado monitoreando el espacio alrededor de la Tierra mientras dormía. Hace 3 días, detectó las primeras grietas en los muros dimensionales que retienen a nuestros enemigos». La voz del capitán Morrison volvió a sonar por el dispositivo de comunicación, pero esta vez sonaba alarmado. «Comandante Turner,
debe regresar a nuestra nave inmediatamente. Estamos detectando lecturas de energía masiva provenientes de fuera de nuestro sistema solar. Algo grande se acerca. Nathan cerró los ojos y pareció conectar con los sistemas informáticos de la nave usando solo sus pensamientos. Cuando volvió a abrirlos, estaban llenos de una mezcla de determinación y miedo que puso nerviosos a todos a su alrededor. El capitán Morrison tenía razón. Nathan dijo: los devoradores han enviado exploradores para probar nuestras defensas. Llegarán al confín de su sistema solar en cuestión de días. Y cuando lo hagan, encontrarán una humanidad que ha olvidado cómo luchar contra ellos. La DRA. Carter sintió que el corazón le latía con fuerza al comprender lo que esto significaba. ¿Qué podemos hacer? Nuestras armas y naves no son nada comparadas con lo que nos han mostrado. Nathan los miró a cada uno con los ojos de alguien que ha visto demasiada guerra y muerte. Debemos despertar el legado de los guardianes. Que duerme dentro de tu gente. Pero primero, necesito contactar a tus líderes y advertirles sobre lo que se avecina. El tiempo de esconderse y olvidar ha terminado. La nave que los rodeaba seguía cobrando vida a medida que la presencia de Nathan activaba sistemas que habían estado inactivos durante milenios. El Dr. Carter podía sentir que sus vidas y las de cada persona en la Tierra acababan de cambiar para siempre. El guardián dormido había despertado, pero también algo mucho más peligroso en la oscuridad entre las estrellas. Los primeros exploradores devoradores aparecieron cerca de Júpiter como heridas oscuras rasgadas en la tela del espacio mismo. El capitán Jake Morrison observó con horror desde el puente de su nave cómo las estaciones de monitoreo alrededor de Júpiter se silenciaban una a una. Las cosas que emergieron de las grietas en el espacio no se parecían a ninguna nave que hubiera visto jamás. Se movían como sombras vivientes, creciendo a medida que consumían todo lo que tocaban. La teniente coronel Amy Davis lideraba una patrulla cerca de Europa cuando apareció el primer explorador. Su escuadrón de 12 cazas era la fuerza terrestre más cercana a la amenaza emergente. A través de su sistema de comunicación, podía oír el miedo en las voces de sus pilotos mientras veían algo imposible suceder ante sus ojos. «Comando, aquí el escuadrón Águila», dijo Amy por la radio mientras observaba a un explorador devorador absorber un asteroide entero en segundos. «El objetivo no es una nave. Es una especie de criatura viviente hecha de energía oscura. Simplemente se comió una roca del tamaño de una ciudad y se hizo más grande. Lo que una vez fue un asteroide ahora era parte de la criatura, aumentando su masa y haciéndola más fuerte». Amy podía ver aparecer otros exploradores por todo el sistema de Júpiter, cada uno comenzando a alimentarse de cualquier materia que encontraran. Las lunas de Júpiter estaban en peligro inminente. El almirante Ryan Brooks recibió los informes de su centro de mando en la Tierra con creciente alarma. La sala de reuniones de emergencia se llenó rápidamente con los principales líderes militares y científicos de la Tierra. La DRA. Lisa Carter se sentó junto a Nathan Cross, quien aún llevaba puesta su extraña armadura que parecía cambiar y fluir como metal líquido. ¿Con cuántos de estos exploradores nos enfrentamos?, preguntó el almirante Brooks mientras estudiaba los informes que llegaban del sistema Júpiter. Nathan se levantó y se dirigió a la gran pantalla que mostraba el sistema solar. Con un gesto de la mano, la pantalla cambió para mostrar patrones de energía que los sensores humanos no podían detectar. Aparecieron docenas de puntos rojos por todo el sistema solar exterior, cada uno representando a un explorador devorador. Hasta ahora han surgido 47 exploradores, dijo Nathan con expresión sombría. Pero, almirante, debe comprender que estos no son la verdadera amenaza. Están probando sus defensas y preparando el camino para algo mucho peor. El doctor Paul Martínez, el principal experto de la Tierra en armas energéticas, se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Qué tipo de armas tenemos para combatir estas cosas? Nuestros misiles más poderosos parecen no tener ningún efecto sobre ellos. Eso se debe a que las armas convencionales solo los alimentan, explicó Nathan. Los devoradores consumen toda forma de materia y energía. Cada vez que los atacas con armas normales, los fortaleces. La teniente coronel Amy Davis y su escuadrón lo estaban descubriendo por las malas. Cuando dispararon sus armas de energía contra el explorador más cercano, los rayos de luz fueron absorbidos por la masa oscura de la criatura. En lugar de sufrir daño, el explorador se hizo más grande y comenzó a moverse hacia su posición a una velocidad aterradora. «Todos los cazas, rompan la formación y retírense», ordenó Amy mientras observaba al explorador extenderse con zarcillos de oscuridad pura. «No disparen sus armas. Repito, no ataquen al objetivo». Dos de sus pilotos no oyeron la orden a tiempo.
Cuando sus misiles impactaron al explorador, las explosiones fueron absorbidas por completo. El explorador de repente se movió mucho más rápido, extendiendo sus brazos y rozando a sus cazas con apéndices de energía oscura. Amy observó con horror cómo sus pilotos y sus naves simplemente desaparecían, consumidos por completo por la criatura. De vuelta en la Tierra, Nathan explicaba la verdadera naturaleza de su enemigo a los conmocionados líderes militares. Los devoradores no solo consumen materia y energía, consumen la consciencia misma. Cada persona que absorben se convierte en parte de su hambre colectiva, atrapada para siempre en un estado de consumo eterno. La DRA. Kelly Johnson, especialista en investigación de la consciencia, sintió náuseas al comprender lo que Nathan decía. ¿Quieres decir que los pilotos que acaban de morir siguen vivos dentro de esa cosa? En cierto sentido, sí, respondió Nathan con tristeza. Sus mentes ahora forman parte de la consciencia del devorador, experimentando un hambre infinita y el recuerdo de haber sido consumidas. Por eso los llamamos el mayor mal del universo. El almirante Brooks se levantó de su silla con determinación en la mirada. Entonces necesitamos mejores armas. Nathan, dijiste que tu gente luchó contra estas cosas antes. ¿Qué tipo de tecnología necesitamos? Nathan activó un dispositivo en su armadura que proyectaba imágenes en el aire sobre la mesa de conferencias. Las imágenes. Armas que parecían estar hechas de pura luz y energía, pero operaban con principios que la ciencia humana desconocía. La tecnología de los guardianes funciona conectando la consciencia directamente con las fuerzas fundamentales de la realidad, explicó Nathan. En lugar de simplemente lanzar materia y energía al enemigo, las armas guardianas utilizan la mente del piloto para manipular las leyes básicas de la física. La DRA. Carter tomaba notas tan rápido como podía escribir. ¿Estás diciendo que tus armas están controladas solo por el pensamiento? No solo controladas por el pensamiento, sino impulsadas por él. Nathan dijo, la consciencia de un guardián se fusiona con su tecnología, lo que le permite remodelar la realidad misma a una escala limitada, pero tiene un costo. El doctor Martínez parecía preocupado. ¿Qué costo? La mente humana no fue diseñada originalmente para manejar cantidades tan grandes de información y poder, explicó Nathan. El proceso de convertirse en guardián cambia a una persona para siempre. Algunos candidatos no sobreviven a la transformación, y quienes lo hacen dejan de ser completamente humanos. La teniente coronel Amy Davis luchaba por mantener con vida a los cazas que le quedaban mientras más exploradores devoradores aparecían en el sistema de Júpiter. Las criaturas parecían aprender de cada encuentro, moviéndose más rápido y volviéndose más agresivas a medida que consumían más materia del cinturón de asteroides. Mando, necesitamos la evacuación inmediata de todo el personal del sistema exterior, informó Amy mientras observaba a un explorador consumir una estación minera entera en segundos. Estas cosas se hacen más fuertes con cada ataque y se dirigen hacia los planetas interiores. Nathan escuchó el informe de Amy y su expresión se tornó aún más seria. Almirante, los exploradores están preparando el camino para algo llamado Titán del Vacío. Es una entidad devoradora del tamaño de una pequeña luna que sirve como centro de mando para sus operaciones. La sala quedó en silencio mientras todos intentaban imaginar algo tan enorme y hambriento acercándose a la Tierra. El almirante Brooks fue el primero en hablar. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que llegue este Titán del Vacío? Nathan cerró los ojos y pareció conectar con sensores que estaban mucho más allá de la tecnología humana. Cuando los abrió de nuevo, su rostro estaba pálido de preocupación. Según los patrones que detecto, el Titán del Vacío emergerá del espacio dimensional en 6 días, dijo en voz baja. Una vez que llegue, la Tierra tendrá quizás 12 horas antes de ser completamente consumida. La DRA. Johnson se levantó de su silla con una mirada de desesperada determinación. Entonces necesitamos comenzar el proceso de transformación de guardián inmediatamente. ¿Cuántas personas pueden entrenar en 6 días? Nathan observó los rostros de los líderes y científicos de la Tierra. Estas personas eran valientes e inteligentes, pero no tenían ni idea de lo que pedían. La transformación de guardián era peligrosa y dolorosa, y no todos sobrevivirían. Puedo intentar transformar quizás a 12 personas en 6 días, dijo Nathan. Pero deben comprender los riesgos. El proceso requiere que los candidatos expandan su consciencia más allá de las limitaciones humanas normales. Algunos morirán, otros se volverán locos, y los que sobrevivan cambiarán para siempre. El almirante Brooks tomó su decisión sin dudarlo. ¿Qué tipo de candidatos necesitan? Personas con mentes fuertes y corazones puros, respondió Nathan.
Deben estar dispuestos a sacrificar su humanidad para salvar a la humanidad misma. La transformación les dará el poder para luchar contra los devoradores, pero pagarán un precio terrible por ese poder. Como convocados por su conversación, comenzaron a llegar informes de todo el sistema solar. Más exploradores devoradores emergían de las grietas dimensionales y avanzaban con paso firme hacia la Tierra. El tiempo para planificar y prepararse se agotaba. Natán se levantó y miró a cada persona en la sala con ojos que habían presenciado el auge y la caída de civilizaciones. Si vamos a hacer esto, debemos comenzar de inmediato. Cada hora que retrasemos acerca al titán del vacío a la Tierra. Y una vez que llegue, ningún poder del guardián será suficiente para detenerlo. El destino de la humanidad, y quizás de toda la galaxia, dependía ahora de si la gente común podía convertirse en algo más que humano a tiempo para enfrentarse a un enemigo que consumía mundos. La transformación comenzaría de inmediato. Pero Natán sabía que, incluso si lo conseguían, la verdadera batalla aún estaba por llegar. Natán guió al primer grupo de voluntarios a las profundidades de la égida, donde aguardaba la cámara de transformación de los guardianes. La habitación parecía el interior de un cristal viviente, con paredes que latían con una luz tenue y equipo que parecía crecer desde el suelo. 12 valientes se habían ofrecido como voluntarios para someterse al peligroso proceso, sabiendo que algunos podrían no sobrevivir. El capitán Steve Taylor, del Cuerpo de Defensa de Marte, fue el primero en entrar en la cámara de transformación. Era un piloto con 15 años de experiencia volando en las zonas más peligrosas del sistema solar. Le temblaban ligeramente las manos al tumbarse en la plataforma que lo cambiaría para siempre. Natán estaba de pie junto a él, revisando el equipo antiguo que no se había usado en 50.000 años. El proceso será más doloroso que cualquier otra cosa que hayas experimentado, advirtió Natán mientras la energía comenzaba a fluir por la cámara. Tu mente se expandirá para albergar conocimientos y habilidades que la conciencia humana no fue diseñada para contener. Si quieres cambiar de opinión, ahora es el momento. Steve miró a Natán con ojos decididos. Mi hija vive en la Tierra. Si esto es lo que se necesita para protegerla, hazlo. La transformación comenzó con un sonido como el de un cristal cantor que llenó toda la cámara. El cuerpo de Steve estaba rodeado de una luz que parecía provenir de otra dimensión, y su conciencia se inundó repentinamente de información sobre la naturaleza fundamental de la realidad. Gritó mientras su mente se expandía para acomodar el conocimiento sobre la mecánica cuántica, los viajes dimensionales y la manipulación del espacio y el tiempo. La DRA. Rachel Green fue la siguiente en experimentar la transformación. Era una física especializada en ciencias teóricas, y su mente estaba mejor preparada que la mayoría para manejar la enorme cantidad de información que se le impondría en la conciencia. Cuando comenzó el proceso, sintió que su comprensión del universo se expandía de maneras que eran a la vez maravillosas y aterradoras. El comandante Tony Clark observó a sus compañeros voluntarios pasar por la transformación con creciente ansiedad. 2 de los 12 candidatos ya habían muerto durante el proceso. Sus mentes eran incapaces de manejar la enorme expansión de consciencia necesaria para convertirse en guardián. Sus cuerpos simplemente dejaron de funcionar, pues sus cerebros estaban abrumados por conocimiento que no podían procesar. Cuando llegó el turno de Tony, intentó prepararse para el dolor que había visto sufrir a los demás. La transformación se sintió como si todo su sistema nervioso se reescribiera a nivel celular. La información sobre manipulación de energía, proyección de consciencia y la capacidad de interactuar directamente con la tecnología de los guardianes inundó su mente. Al terminar, sintió que el poder fluía por su cuerpo como electricidad. Los supervivientes de la transformación cambiaron para siempre. El capitán Steve Taylor descubrió que ahora podía conectar su consciencia directamente a sistemas informáticos, procesando información a velocidades que parecían imposibles. Su mente podía interactuar con varias naves a la vez, controlando flotas enteras solo con el pensamiento. Pero el precio fue alto. Ya no podía relacionarse con las emociones humanas normales, y los pensamientos parecían fluir demasiado lentos para su consciencia expandida. La DRA. Rachel Green descubrió que veía los puntos débiles del espacio y el tiempo mismo. Comprendía cómo los devoradores creaban sus portales dimensionales y cómo podían cerrarse. Su percepción de la realidad había cambiado tan completamente que a veces olvidaba que alguna vez había sido completamente humana. El conocimiento en su mente se sentía antiguo y extraño, como si perteneciera a otra persona. El comandante Tony Clark se convirtió en algo así como un arma viviente. Su cuerpo ahora podía canalizar las mismas energías que impulsaban la tecnología de los guardianes. Podía crear escudos de fuerza pura,
proyectar rayos de energía que podían atravesar cualquier material conocido e incluso sobrevivir en el vacío del espacio durante breves periodos. Sin embargo, le costaba controlar sus nuevas habilidades, y a veces, dañaba el equipo con solo tocarlo. Nathan trabajó con los nuevos guardianes para ayudarlos a comprender y controlar sus habilidades. El entrenamiento fue intenso y peligroso, ya que los candidatos aprendían a usar poderes que podían remodelar la realidad misma. Varios accidentes ocurrieron durante las sesiones de entrenamiento, incluyendo un incidente en el que Rachel abrió accidentalmente una pequeña grieta dimensional que tardó horas en cerrarse. Mientras el proceso de transformación continuaba, el teniente coronel Amy Davis regresó a la Tierra con terribles noticias del sistema solar exterior. Los exploradores devoradores habían consumido la mayor parte del cinturón de asteroides y se acercaban a Marte. La pequeña población del planeta rojo estaba siendo evacuada, pero no había ningún lugar en el sistema solar que fuera seguro una vez que llegara el Titán del Vacío. Los exploradores están actuando de manera diferente ahora, informó Amy al almirante Brooks y a Nathan. Parecen estar trabajando juntos, creando algún tipo de red o patrón en el espacio. Nuestros sensores de largo alcance muestran que están construyendo algo enorme entre Marte y Júpiter. La expresión de Nathan se volvió sombría al escuchar este informe. Están preparando un portal dimensional para el Titán del Vacío. Una vez completado, su maestro podrá entrar en esta realidad sin el costo energético habitual de los viajes dimensionales. La DRA. Lisa Carter estaba estudiando los datos de la misión de reconocimiento de Amy cuando notó algo que le aceleró el corazón de miedo. Nathan, mira estas lecturas de energía. El portal que están construyendo los exploradores no es solo para un vacío. Titán. Los niveles de poder sugieren que se están preparando para algo mucho mayor. Nathan examinó los datos y palideció. Esto es peor de lo que yo pensó. No solo están trayendo un solo Titán del Vacío a través del portal. Se preparan para traer una flota completa de devoradores a esta realidad. Los nuevos guardianes fueron presionados para completar su entrenamiento lo más rápido posible. Esteve aprendió a coordinarse con las flotas de defensa de la Tierra. Su conciencia expandida le permitió controlar cientos de naves simultáneamente. Rachel trabajó en el desarrollo de armas que pudieran interrumpir el portal dimensional que los exploradores estaban construyendo. Tony practicó la canalización de ataques de energía cada vez más poderosos que incluso podían dañar a los exploradores devoradores. Su primera misión de combate real llegó antes de lo esperado. Un grupo de exploradores devoradores se separó de la fuerza principal y se dirigió directamente hacia la Tierra, aparentemente atraídos por las señales energéticas de los guardianes recién creados. Nathan lideró a Esteve, Rachel y Tony en su primera batalla contra el antiguo enemigo de la humanidad. La batalla tuvo lugar en el espacio entre la Tierra y la Luna. Los tres nuevos guardianes pilotaban naves mejoradas con tecnología guardiana, pero aún estaban aprendiendo a usar sus habilidades con eficacia. Esteve coordinó el ataque manteniendo contacto mental con las fuerzas defensivas de la Tierra. Rachel analizó los patrones de movimiento de los exploradores y encontró puntos débiles en sus campos de energía oscura. Tony canalizó la energía bruta a través de las armas de su nave, creando rayos de fuerza que podían dañar a las criaturas devoradoras. La lucha fue brutal y costosa. 2 de los exploradores fueron destruidos, pero el tercero logró consumir varias naves terrestres antes de ser expulsado. Los nuevos guardianes descubrieron que sus poderes, aunque impresionantes, seguían siendo limitados en comparación con lo que se necesitaría para enfrentarse a toda una flota devoradora. Durante la batalla, Nathan hizo un descubrimiento inquietante que guardó para sí. Oculta en lo profundo de sus recuerdos recuperados, había información sobre la guerra original de los guardianes que no había compartido con los demás. Los antiguos guardianes habían tomado una decisión terrible durante su batalla final. Podrían haber obtenido el poder para derrotar a los devoradores por completo, pero solo si se convertían en sus enemigos y consumían otras especies para impulsar su propio crecimiento. Los guardianes originales habían optado por permanecer como defensores en lugar de conquistadores. Y esa decisión les había costado la guerra y casi los llevó a la extinción. Ahora, ante una amenaza aún mayor, Nathan se preguntaba si la misma decisión se presentaría de nuevo. ¿Podría la humanidad obtener el poder necesario para ganar sacrificando su propia humanidad? A medida que llegaban informes de todo el sistema solar, la situación se volvía cada vez más desesperada. Diariamente llegaban más exploradores devoradores, y el portal dimensional que estaban construyendo se fortalecía con cada hora que pasaba. Los sensores de largo alcance detectaron enormes señales de energía que se movían a través del espacio dimensional hacia su ubicación.
Natán reunió a los nuevos guardianes y a los líderes militares de la Tierra en una reunión de emergencia. El tiempo para la preparación gradual se había agotado. En menos de 48 horas, el Titán del Vacío y su flota llegarían, y la Tierra se enfrentaría a la misma decisión que había destruido a la antigua civilización guardiana. Tenemos dos opciones, dijo Natán al grupo reunido con profunda tristeza en la voz. Podemos luchar con el poder que tenemos y casi con toda seguridad perder, o podemos abrazar el mismo camino oscuro que una vez rechazamos y obtener la fuerza necesaria para la victoria. Pero si elegimos el segundo camino, podríamos salvar la Tierra solo para convertirnos en el mismo mal contra el que luchamos. El Titán del Vacío emergió del portal dimensional como una montaña de oscuridad viviente que bloqueaba las estrellas. Su presencia deformó el espacio a su alrededor, provocando que los planetas se desplazaran ligeramente en sus órbitas y creando ondas gravitacionales que sacudieron todas las naves del sistema solar. El capitán Jake Morrison observó desde su puente de mando cómo los sensores mostraban el tamaño imposible de la criatura. Era más grande que la luna de la Tierra y se hacía cada vez más grande a medida que consumía la materia del portal dimensional. Natán se encontraba en el centro de mando de la Aegis. Su conciencia se expandió para abarcar toda la red de sensores de la nave. A través de esta conexión, pudo ver todo el horror al que se enfrentaban. El Titán del Vacío no estaba solo. Docenas de naves de guerra devoradoras más pequeñas entraron en masa por el portal tras él. Cada una del tamaño de una ciudad y hambrientos de la energía vital de un mundo entero. A todas las unidades guardianas, les habla Nathan Cross. Habló por el sistema de comunicación que lo conectaba con los nuevos guardianes. La batalla final está comenzando. Recuerden su entrenamiento y confíen en el poder que fluye a través de ustedes. El capitán Steve Taylor respondió desde su posición al mando de la flota de defensa de la Tierra. Su conciencia se extendía por 200 naves, coordinando sus movimientos con una precisión inhumana. Natán, nuestras armas convencionales no tienen ningún efecto en las naves más pequeñas. Necesitamos armas guardianas para marcar la diferencia. La DRA. Rachel Green trabajaba frenéticamente en su estación, usando sus nuevas habilidades para analice el portal dimensional que seguía inundando fuerzas enemigas en su realidad. Veo puntos débiles en la estructura del portal, informó. Si logro interrumpir los campos dimensionales que lo mantienen abierto, podríamos atrapar algunas de sus fuerzas al otro lado. El comandante Tony Clark ya se enfrentaba a exploradores devoradores cerca de Júpiter. Su cuerpo canalizaba niveles de energía que habrían matado a un humano normal. Su nave se movía como una extensión de su voluntad, esquivando ataques que distorsionaban el espacio mismo y devolviendo el fuego con rayos de fuerza pura que podían dañar a las criaturas enemigas. Pero incluso con sus nuevas habilidades, los guardianes eran superados en número por miles a uno. El Titán del Vacío comenzó a moverse hacia la Tierra, y dondequiera que pasaba, el espacio mismo parecía morir. Las estrellas se atenuaban en su presencia, y las leyes de la física se volvieron inestables alrededor de su enorme figura. El almirante Ryan Brooks coordinó la evacuación de la población civil de la Tierra a refugios subterráneos que habían sido equipados apresuradamente con tecnología de los guardianes. Miles de millones de personas se acurrucaron aterrorizadas mientras la batalla por su supervivencia rugía en el espacio sobre ellos. Muchos de ellos se ofrecieron como voluntarios para ayudar en todo lo posible, sin comprender que su disposición a luchar podría ser la clave de la victoria. Natán sintió que se acercaba el momento en que tendría que tomar la misma terrible decisión que había condenado a los antiguos guardianes. El protocolo Prometeo aguardaba en los recuerdos más profundos de la Aegis, un arma que podría salvar la Tierra, pero solo a un precio que podría destruir el alma de la humanidad. El protocolo fusionaría todas las conciencias humanas del planeta en una única red de poder, dándoles la fuerza para desafiar directamente al Titán del Vacío. Natán, estamos perdiendo. La voz de Steve llegó a través del sistema de comunicación con una urgencia desesperada. La mitad de la flota de defensa ha desaparecido, y el Titán está a solo horas de la Tierra. Necesitamos más poder. Natán cerró los ojos y se preparó para activar el protocolo Prometeo, sabiendo que cambiaría a la humanidad para siempre. Pero entonces escuchó algo que lo hizo detenerse. Las voces de gente común de toda la Tierra, dando palabras de aliento a sus defensores y expresando su disposición a ayudar en todo lo posible. En lugar de forzar la transformación de la humanidad, Natán tomó una decisión diferente. Abrió un canal de comunicación con cada persona de la Tierra y habló directamente a sus corazones y mentes. Habitantes de la Tierra, este es Nathan Cross, guardián de su mundo. Su voz llegó a cada persona del planeta simultáneamente. Nuestro enemigo busca consumir no solo sus cuerpos,
sino sus almas. Tengo el poder de salvarlos, pero solo si eligen ayudar voluntariamente. ¿Me prestarán su fuerza para proteger su hogar? La respuesta fue inmediata y abrumadora. Miles de millones de voces respondieron al unísono, ofreciendo su conciencia libremente para apoyar la causa de los guardianes. Los niños pronunciaron palabras de coraje. Los ancianos compartieron su sabiduría y los adultos brindaron su determinación y amor por sus familias. Esta donación voluntaria del espíritu humano creó algo mucho más poderoso de lo que el protocolo Prometeo podría haber logrado por la fuerza. Natán sintió la voluntad combinada de la humanidad fluir a través de él al fusionarse completamente con la égida. Su conciencia se expandió más allá de cualquier cosa que los antiguos guardianes hubieran experimentado jamás, no por consumir a otros, sino por su libre elección de compartir su fuerza. La nave misma comenzó a cambiar, haciéndose más grande y poderosa al ser alimentada por las esperanzas y los sueños de todo un mundo. La batalla final tuvo lugar en múltiples dimensiones mientras Natán, empoderado por el sacrificio voluntario de la humanidad, desafiaba, el vacío se estrechaba directamente. La criatura era inmensa, inimaginablemente inmensa. Pero Natán se había convertido en algo igualmente poderoso, la encarnación viviente de la negativa de la humanidad a rendirse. Su batalla transformó la realidad misma, creando nuevas estrellas donde sus energías chocaron y abriendo agujeros en el espacio que conducían a otros universos. Esteve, Rachel y Tony trabajaron juntos para proteger la Tierra mientras Natán luchaba contra el Titán. Esteve coordinó las fuerzas de defensa restantes con perfecta precisión. Rachel cerró los portales dimensionales para evitar la llegada de más enemigos. Y Tony canalizó la energía combinada de la civilización humana para impulsar armas que podían dañar a criaturas hechas de oscuridad viviente. El Titán del Vacío era poderoso, pero nunca antes se había enfrentado a un enemigo como la humanidad. Cada persona que había consumido en el pasado había sido tomada por la fuerza. Su conciencia se sumó a su hambre contra su voluntad. Pero la fuerza otorgada libremente por la humanidad era algo que no podía comprender ni contrarrestar. El sacrificio voluntario de miles de millones de personas creó un poder que era mayor que la suma de sus partes. Al final, el Titán no fue destruido, sino transformado. La voluntad combinada de la humanidad llegó a su oscura conciencia y encontró las almas atrapadas de cada ser que había consumido. Estos prisioneros fueron liberados de su eterna. El hambre les dio la opción de unirse a la causa de la humanidad. Muchos aceptaron, sumando sus propias fortalezas a la creciente red de conciencia que se oponía a los devoradores. Las fuerzas devoradoras restantes se retiraron a través de sus portales dimensionales, pero no antes de que Natán y las almas liberadas trabajaran juntos para reforzar las barreras de su prisión. Las barreras ya no estaban hechas solo de tecnología guardiana, sino que se fortalecieron gracias a la participación voluntaria de innumerables especies que habían elegido la cooperación en lugar del consumo. Natán sobrevivió a la batalla, pero cambió para siempre. Su conciencia ahora existía como un puente entre la tecnología humana y la guardiana, ayudando a su gente a comprender su nuevo lugar en el universo. La transformación había despertado habilidades en los humanos comunes que habían estado dormidas durante 50.000 años. Pero estos poderes vinieron con sabiduría, en lugar de la locura que una vez amenazó a los antiguos guardianes. La Tierra se convirtió en el centro de una nueva alianza galáctica basada en la cooperación, en lugar de la conquista. Los guardianes supervivientes trabajaron para reconstruir la antigua red de especies protectoras. Pero esta vez compartieron su conocimiento libremente en lugar de mantenerlo en secreto. La humanidad comenzó a explorar la galaxia no como conquistadores, sino como ayudantes, ofreciendo ayuda a mundos amenazados por la oscuridad y enseñando a otros el poder del sacrificio voluntario. Los nuevos guardianes asumieron su lugar como protectores no solo de la Tierra, sino de toda la vida en la galaxia. Sabían que los devoradores eventualmente regresarían, como siempre ocurre con el hambre. Pero también sabían que la humanidad había demostrado algo importante, que el mayor poder del universo no proviene de consumir a otros, sino de elegir permanecer unidos frente a la oscuridad. La era de la expansión humana en el cosmos había comenzado, guiada por la sabiduría ancestral y el espíritu indomable que convirtió a la humanidad en los mayores defensores de la galaxia.